Buenas, vamos a empezar con el estudio de las derivadas de las funciones trigonométricas. Vamos a empezar con la derivada de la función seno de x. Para empezar con el estudio de las derivadas de las funciones trigonométricas, vamos a hacer uso de la definición de derivada con límite para encontrar la derivada del seno de x. Fíjense que la derivada de la definición es la derivada cuando el límite cuando h tiende a 0 de la función f de x más h menos f de x, que sería la función, todo esto sobre h. Vamos a evaluar la función en f de x más h. En este caso la función es seno de x, evaluada en x más h sería x más h. Y la función f de x, que sería la función la misma, seno de x. Entonces, la derivada es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h. Ya reemplazamos aquí la evaluación de la función que hicimos y el seno de x, que es tal cual la función, sin modificar todo esto sobre h. Aquí tenemos ya evaluada la función, la definición en esta función. Vamos a utilizar pues una equivalencia trigonométrica de la suma de dos ángulos del seno. Esto es igual a seno de x coseno de h más seno de h coseno de x. Fíjense que esta equivalencia nos va a servir para darle solución a la derivada del seno. Aquí reemplazamos seno de x coseno de h más seno de h coseno de x menos seno de x. Todo esto sobre h. Vamos a hacer factor común de seno de x por conveniencia. El factor común nos quedaría coseno de h menos 1. Todo esto sobre h. Más seno de h coseno de x. Vamos a continuar en la parte de arriba por cuestiones de espacio. Vamos a continuar esta parte de la demostración. Entonces la derivada del seno es igual al límite. Por conveniencia vamos a distribuir la h, seno de x, por coseno de h menos 1, más, vamos a distribuir esta h, y el seno de h coseno de h, coseno de x. Entonces, vamos por propiedades de los límites a distribuir el límite. Lo distribuimos para seno de x, el límite cuando h tiende a 0, de coseno de h menos 1 sobre h, más el límite cuando h tiende a 0, de seno de h sobre h, y el límite cuando h tiende a 0 de coseno de h. Fíjense que ya tenemos aquí distribuidos los límites y podemos aplicar límites. Pero aquí tenemos un par de límites especiales. Este límite especial y este límite especial. Estos dos límites especiales, tanto el 1, este de aquí, es igual a 0 y este otro límite especial es igual a 1. Continuando con la derivada del seno, fíjense que 0 por cualquier número nos da 0, entonces esta parte se va, se nos anula, y nos queda solamente el límite de h cuando tiende a 0 de coseno de x, que sería coseno de x. Entonces hemos llegado a obtener la derivada del seno de x, que es coseno de x. Pero este es un caso particular para las derivadas del seno. En realidad, una regla de derivación del seno sería aplicando la regla de la cadena para el argumento. La derivada con respecto de x de seno de una función, en general ya, sería el coseno de la función por la derivada de su argumento. Estamos aplicando aquí una regla de la cadena para el argumento del seno.
En realidad este sería un caso particular, porque miren, el seno de x es igual al coseno de x por la derivada de su argumento, pero en este caso la derivada del argumento es 1. Entonces esta simplemente sería un caso especial. Esta es una regla de derivación para el seno de f de x. Vamos a hacer algunos ejemplos para dejar claro la derivada del seno. Por ejemplo, tenemos f de x es igual a seno de 4x. Recordemos que para derivar esto, pues tendríamos, como tiene argumento, aquí ya no es x, ya hay que derivar también su argumento, o sea que la derivada del seno de 4x es el coseno de 4x por la derivada de su argumento, que sería 4, porque la derivada de 4x es 4. Entonces ahí estaría correctamente derivada. Ahora tenemos, pongamos otro ejemplo, h de x es igual a seno cuadrado de raíz de x. Por ejemplo, este tipo, aquí tenemos, esta se puede reescribir esta función. Es como si tuviéramos seno de raíz de x y todo esto al cuadrado. También se puede seguir reescribiendo o que es el seno de x a la elevado a la 1 medio y todo esto elevado al cuadrado. O sea que el argumento del seno es x a la 1 medio, que es una forma de reescribir la raíz. Recuerden que una raíz puede ser reescrita de esta manera. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos una función elevado a un n, a un exponente. Aquí lo primero se tiene que ver globalmente a la derivada. ¿Qué se aplica? ¿Qué regla de derivación se aplica a toda la derivada? En realidad, la regla de derivación que se va a aplicar aquí es una función elevado a un n, o sea, la regla de la cadena, que es igual a n, multiplico por la función y disminuyo en 1 el exponente y lo multiplico por la derivada de lo interno de la función. Entonces, esta regla de aquí, vamos a aplicar aquí a esta función. Entonces, la función h de x es igual, bajo el exponente, seno de x a la 1 medio. Disminuye en 1 el exponente, quedaría 1 por la derivada del interno. Y la derivada del interno es coseno de x a la raíz de x, coseno de la raíz de x, por la derivada de su argumento, que la derivada del argumento, pues aquí hay una regla de derivación, la clásica de x a la n, que es igual a n por x a la n menos 1, que sería un caso particular, miren. Sería un caso particular porque la derivada de x es 1, entonces en realidad se está aplicando una regla de la cadena a esta también, que sería la derivada, acá pongámosle la derivada con respecto de x a la 1 medio, se baja el exponente 1 medio por x y se le resta en 1 1 medio, que sería menos 1 medio. Entonces esto iría multiplicado por 1 medio de x a la menos 1 medio. Con esto tendríamos correctamente derivada la función seno cuadrado de raíz de x.